Bueno, Dios les bendiga. Dios bendiga a Rixi, que hacía tiempo que no la veíamos. Vamos a comenzar y mientras se vayan conectando, pues seguimos la clase. Vamos a hacer una oración y entonces comenzamos con la clase de hoy. Dios te bendiga, Naomi. Señor, gracias te damos en esta tarde, un jueves más que nos permite reunirnos para honrarte, para adorarte, para darte gracias y sobre todo para estudiar de tu palabra. Permite, Dios, que podamos aprender de ella y que entendamos, Señor, que abramos nuestros corazones y que tú nos dirijas, Dios del cielo, a poder comprender tu palabra correctamente, Dios, para poder utilizarla para la gloria y para la honra tuya, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por mis hermanos, gracias por los que están conectados, gracias, Señor, por los que se van a conectar y gracias, Señor, por aquellos que posiblemente vean esto a través de una grabación. Te pedimos tu bendición y tu dirección en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como saben, estamos estudiando el liderato en la iglesia, los líderes en la iglesia, y ya vamos por nuestra clase número 3, que se titula, la clase de hoy, los ancianos, los ministros de la palabra y los pastores de la iglesia. Los ancianos, los ministros de la palabra y los pastores de la iglesia. Entonces, la clase comienza con una pregunta y está usted libre de comentar lo que usted quiera. Yo tiré esa preguntita la semana pasada antes de que se terminara la clase. Así que para comenzar la pregunta, dice así: ¿qué esperan normalmente las iglesias de sus pastores? Esa es la preguntita que tiene al principio. ¿Qué esperan normalmente las iglesias de sus pastores? Y después dice en un comentario, escribe todo lo que te venga a la mente. A ver quién puede decir algo. ¿Qué esperan normalmente las iglesias de sus pastores? ¿Puedo contestar? ¿Seguro? Ok. Para mí, que espero en un pastor es que hable solo sobre la palabra de Dios y nada más del mundo. Solo la palabra, que Él nos enseñe de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? No sean tímidos, no sean tímidos. Dice ahí Maribel, apoyo, enseñanza, confianza, honestidad, buen testimonio y sana doctrina. En esa pregunta. Repítala, pastor, porque estamos tímidos. ¿Qué esperan normalmente las iglesias de sus pastores? Escribes todo lo que te venga a la mente. Bueno, pues, si decimos normalmente, la gente espera perfección. Normalmente, mucha gente, ¿verdad? Se escandaliza un montón cuando suceden, ¿verdad? Ven dificultades en la vida de los pastores, porque se idealizan y se les olvidan que los pastores pues también son nuestros hermanos, son personas pecadoras. Obviamente sí, hay un estándar bíblico, porque en Timoteo, ¿verdad? También habla sobre cómo debe ser un pastor, si hay una conducta y un estándar que es esperado, porque la palabra de Dios ya está establecida. Pero eso no significa, ¿verdad?, que eso haga que el pastor, ¿verdad?, no pueda tener momentos de dificultad. Por lo tanto, pues, esperamos lo que dice en primera de Timoteo, pero también sabemos que nuestro pastor pues debe de ser, es humano y que puede fallar y que nosotros tenemos que estar ahí como ovejas para restaurarlo también. Bueno, yo que soy el pastor de la iglesia, ¿verdad? Espérate, antes que yo dar mi comentario, Elizabeth quiere decir algo. Hola, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, Elizabeth. No te rías, Melanie.
Yo no sé por qué él se está riendo de mí. Hola, Rixi. Hola, Dios te Dios te bendiga. bendiga. Amén. Bueno, pues yo pienso, bueno, cuando yo era incrédula, no creyente, yo pensaba que un pastor debería de ser santo, que ustedes saben más o menos lo que nos referimos cuando somos incrédulos a santo, que no debe de tener dinero, que pensamos que si tiene dinero es porque se lo coge de la iglesia, pensamos que lo de la gente de la iglesia deben también ser santos, que no debe de haber problemas en la iglesia de ninguna manera, que la iglesia debe de ayudar a los demás. Todas esas cosas, eso es lo que pensamos cuando son, por lo menos yo cuando era incrédula, cuando era no creyente, se oye feo eso, no, incrédula. Mira, yo creo que tú tocaste el punto de la segunda pregunta, porque la segunda pregunta dice, ¿crees que hay algo en las iglesias crees que hay algo que las iglesias normalmente esperan de sus pastores, lo cual no deberían de esperar, o algo que las iglesias no esperan, pero que sí deberían de esperar? ¿Sabes? Esa es como que, eso que tú dijiste ahora es como que la contestación a esa segunda pregunta, porque sí. Yo sé que no quieren decir muchas cosas, ¿verdad? En la clase, pero cuando usted habla con las demás personas acerca de pastores, no son bien vistos los pastores. El nombre pastor, por alguna razón, ha sido manchado, podríamos decir, ¿verdad? Y ya no se ve con ese respeto que se veía antes, el asunto de ser pastor. Yo creo que las cosas que han sucedido a través de la historia, por gente que se ha hecho llamar pastor, ha manchado ese nombre, y entonces la percepción de algunas personas en el mundo acerca del pastorado, pues no es una posición agradable, no tiene un concepto muy correcto de lo que realmente es un pastor. Ya no está ese respeto, sino que ven al pastor como un buscón, alguien que, como dice Elizabeth, que no trabaja, que lo que está pendiente es al dinero, y es el mal testimonio que algunos han dado, tú sabes, y yo creo que el tiempo ha hecho que esa percepción de la gente, pues la gente llega a esas conclusiones. Eh, Dice la idea principal, y antes de dar la idea principal, déjame saludar a Cintia, que la veo por ahí. Un saludito, Cintia, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Contento de verte. Amén, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Buenas noches, Dios te bendiga. Amén. Mira lo que dice la idea principal del libro. Dice, los ancianos son llamados a guiar a la iglesia mediante la enseñanza de la palabra de Dios, pastoreando a las ovejas una por una y sirviendo como ejemplo de un carácter piadoso. Voy a repetirlo de nuevo. Los ancianos son llamados a guiar a la iglesia mediante la enseñanza de la palabra de Dios, pastoreando las ovejas una por una y sirviendo como ejemplo de un carácter piadoso. El libro comienza hablándonos sobre cuando habla del Nuevo Testamento, de los líderes espirituales de la iglesia. Se le llama, este es el término que se usa en el Nuevo Testamento para pastores. La palabra pastor aprendimos la semana pasada, que cuando se habla de pastor en la Biblia, realmente está hablando de pastor de ovejas. Está hablando de pastor de ovejas. Pero cuando la Biblia realmente quiere hablar de lo que es el pastorado en la iglesia, se refiere a ellos como ancianos, obispos o pastores. En el tercer, creo que solamente está una o dos veces el término pastor para referirse a la iglesia, pero normalmente se refiere como ancianos y obispos en el Nuevo Testamento. Así que si usted quiere saber cuáles son los requisitos para alguien ser pastor, pues están en Timoteo, en Tito, pero se refiere a ellos como ancianos o obispos, ¿ok? Los versos que nosotros tenemos hoy, pues nos dan una referencia acerca de eso que estamos hablando.
Los versos están en Primera de Pedro, capítulo 5, y dice, comenzando desde el 1, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el verso que Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Y entonces comenzamos con las preguntas de hoy. Escribe Cintia por el chat: el pastor Miguel Núñez tiene una predicación que habla sobre los pastores. Sí, muy bien. La pueden buscar en YouTube. Cintia, ¿tú querías decir algo? Sí, es rápido, pastor. Quería hacer una pregunta antes de Glorimar empezar, si se puede. Sí. Quería preguntarle qué quiere decir siendo ejemplo de Grey. Ejemplo, cuando habla de la grey, está hablando del grupo, la iglesia. O sea, se refiere sí, eso, a la congregación, exacto. Ahora sí, Glory. Dios te bendiga. Ok. Ok. La primera pregunta dice... Mira, Glory, perdóname, antes que tú empieces con las preguntas. Estoy en mute. Ay, mire, yo estoy grabando aquí con todo el mundo aquí. Déjame poner el view para que el que habla solamente. Quería decir que no sean tímidos. El tema es bien, es un poquito controversial, ¿verdad? Pero es necesario que todas estas cosas se hablen. Si usted tiene alguna duda sobre el liderato, sobre el pastor, sobre cualquier cosa que esté en el libro, no dude en preguntarla, no sea tímido, alce la mano, y si no, haga señales, y si yo lo veo, porque no veo a todo el mundo a la vez, abre el micrófono y lo puede decir, ¿ok? Así que envuélvase en la clase porque está muy interesante. Ahora sí, Gloria. Ok. Quiero reconocer que Alexandra está hoy con nosotros, así que estoy bien contenta de verla por ahí también. Así que damos gracias a Dios por eso. Qué bueno. Okay. La primera pregunta dice: ¿sobre qué base Pedro apela a los ancianos en el verso 1? ¿Por qué crees que menciona estas cosas antes de exhortar a los ancianos? ¿Sobre qué base Pedro apela a los ancianos, según lo que dice el verso 1? ¿Y por qué crees que menciona estas cosas antes de exhortar a los ancianos? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Sobre qué base Pedro apela a los ancianos y por qué crees que menciona estas cosas antes de exhortar a los ancianos? Nadie quiere hablar hoy. ¿Pueden leer el versículo, por favor? Perdón. El verso 1. Ajá, el verso 1. El verso 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Sobre qué base apela Pedro a los ancianos? Pues yo pienso que porque él también es anciano y que también fue testigo del padecimiento de Cristo, dice también que él fue también participante de la gloria que será revelada. Maribel tiene el libro, por eso está contestando. No, Maribel no tiene el libro. No, pero míralo, aquí está en el versículo 1.
el Muy versículo 1. Oye, Maribel la pegó ahí bien. completa. No la pegué, acerté, porque La está en el estudió, versículo 1. ¿verdad, Maribel? La estudiaste. Yo En el tengo algo Muy- para versículo 1 lo decir que yo tengo la Biblia copié. aquí. Ajá, Mercedes. Yo lo copié hoy. También es relacionado con lo que dijo Maribel, pero yo lo hice de mi cabeza, de la Biblia. Ajá. de la Dice Biblia. que los ancianos deben de, perdón, ay Dios mío, perdón, que ellos deben de apacentar la grey Ajá. con toda mansedumbridad para que pueda como tener los miembros confianza en ellos, porque como dice, que para que sea revelada la gloria de Dios en ellos. Amén. La contestación del Yo le libro, puse mi palabra, tú sabes. muy bien. La contestación del libro dice, en el versículo 1, Pedro apela a los ancianos sobre la base de su condición de anciano, su papel como testigo de los sufrimientos de Cristo y su participación en la gloria que ha de venir, al igual que estos ancianos. Así que Pedro probablemente menciona estas cosas para recordar a estos ancianos acerca de su autoridad como testigo ocular de Cristo, su identificación con sus luchas como anciano igual que ellos y de la esperanza de una recompensa eterna que le espera a los que sirven a Cristo. Amén. ¿Alguien escribió un comentario, Miguel? Sí, escribió Naomi que, en resumen, que Pedro fue testigo de los padecimientos y de su resurrección, que fue la gloria y es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Amén. Y Glory, cuando Pedro habla, ¿verdad? Él está hablando porque él también era anciano. Ajá, exacto. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo el verso. Y recuerde que lo que dijimos al principio, para que no nos confundamos, cuando estamos hablando de ancianos, estamos hablando de pastores. Ajá. Él fue pastor también, y por eso es que él está hablando a los pastores y diciéndole lo que está diciendo. Naomi. No, y que aparte al consejo que Pedro le está diciendo sobre que fue testigo ocular de todo lo que vivió el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? También él fue participante de ver a Jesucristo con su deidad 100% cuando fue llevado al monte, ¿verdad? Junto con los otros dos apóstoles. No había una persona que pudiera darle ese consejo mayor que Pedro, ¿verdad? Que fue uno de los que vio la gloria completa de Jesucristo de visión. Sí, en la tierra, sí. Ajá. Muy bien. La pregunta 2 dice, basado en el verso 2, ¿cuál es el mandato principal que Pedro da a los ancianos? Basado en el verso 2, ¿cuál es el mandato principal que Pedro da a los ancianos? Dice en el verso 2. El verso 2, sí. Sí. Dice Maribel, pastorear la iglesia de Dios. Naomi levantó la mano. Sí, cuidar de cada uno de los miembros de la congregación, no por fuerza, sino voluntariamente, y hacer las cosas de forma honesta, ¿verdad? No de forma deshonesta. Muy bien. Muy bien. El principal mandato que Pedro da a los ancianos en el versículo 2 es que deben pastorear el rebaño de Dios, y todo lo que sigue describe la forma en que deben o no deben apacentar la iglesia. Elizabeth. Elizabeth tenía la mano levantada. Ajá. Mismo, disculpen porque se me fue el internet y no se me subía la manito. Oh, ok. Ok. La pregunta 3 dice, ¿qué significa en la práctica pastorear una iglesia? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de lo que implica pastorear? ¿Qué significa pastorear una iglesia? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de lo que implica pastorear? Viene. Adelante. Sin miedo. Cristal. Ajá. Una pregunta, ¿eso es basado en algún versículo? Porque no tengo la Biblia. No. Ok. Es una pregunta. ¿Qué significa en la práctica pastorear una iglesia y cuáles son algunos ejemplos de lo que implica pastorear?
Ok, so hablábamos, o nos decía el pastor que en la Biblia el término pastor se refiere al pastor de ovejas. So, un pastor pues tiene la responsabilidad de alimentar, ¿verdad? Y obviamente pues nosotros, el pastor nos alimenta con la palabra de Dios, que eso también nos da dirección. Alguien escribió ahí también disciplinarnos, buscarnos cuando estamos perdidos, ayudarnos a curar cuando estamos dolidos. Ya, no sé, no voy a aportar más ninguna, no se me ocurre. Muy bien. Harlin también tiene la mano levantada. Harlin y Elizabeth. Bueno, lo que me viene a mí, de acuerdo a la palabra, como que el pastor debe de primero, tú sabes, orientarse primero en la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios que él va a orientar a los hermanos de la iglesia. Y es como que dice, servir a los demás. A eso que nos llama el Señor Jesucristo, no solo al pastor, sino a todos, para que él sea glorificado a través del servicio que hagamos. Se sabe, a unos a los otros y también a los demás. Muy bien. Elizabeth. Disculpe, la pregunta sigue siendo la misma. Lo que pasa es que vinimos a la sala y más o menos aquí se nos va el internet. La pregunta es, ¿qué significa en la práctica pastorear una iglesia y cuáles son algunos ejemplos de lo que implica pastorear? Ok, no tengo nada que decir, disculpen. En el chat escribieron un par de comentarios. Maribel escribió: pastorear la iglesia de Dios es uno de los que hace un pastor, disciplinar, alimentarlos con la palabra de Dios, guiarlos, cuidarnos. Cintia escribió amonestar. María Mosquera escribió amar a las ovejas de tal manera que esté dispuesto a dar su vida por ellas. Ahí están. Francesca. Bueno, yo pienso que pastorear en la iglesia es casi un ejemplo de como cuando tú guías tu casa, porque tú tienes que corregir a tus hijos, pues tienes que guiarlo por el camino, y tienes que poner el orden y dar el ejemplo. Aunque todos somos pecadores mientras estamos aquí, pero nosotros debemos siempre guiar con el ejemplo. Y hasta ahora, bueno, yo pienso que para mí eso es lo que un pastor debe hacer, ¿sí? Guiarnos con el ejemplo y guiarnos así como el Señor dice que debemos. Él no corrige y no amonesta si ve que un miembro de la iglesia está haciendo algo que no es debido. Yo pienso que es deber de pastor y amonestarlo y corregirlo y cosas así. No. Muy bien, muy bien. Creo que Mercedes quiere decir algo. Sí. Adelante. Dice que pastorear es que el pastor debe de brindar un cuidado tierno a las ovejas y tener en cuenta a veces las necesidades, si puedes ayudar con esas necesidades y hablar la doctrina sana a las ovejas para que puedan estar completamente maduros en el evangelio, porque si no hay doctrina sana, el rebaño no crece, para que el rebaño pueda crecer. Muy bien, yo creo que todo el mundo dijo un poquito y muy acertado todos los comentarios. Cintia escribió que un pastor también tiene que ser ejemplo. Eso es correcto. Y también tiene pastor, Hechos 20:28. Se puede leer eso. Que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Que por eso que tenemos que dar una doctrina sana, porque fue una cosa comprada con sangre. Amén. Ajá. Muy bien. Muy acertados todos los comentarios. La contestación, Glory, de la pregunta 3. Dice que en términos prácticos, pastorear una iglesia significa alimentar fielmente a la iglesia con la palabra de Dios
Que lo dijeron. Con regularidad, y da los textos de Juan 21 del 15 al 17. Proteger a la iglesia de los falsos maestros a través de una enseñanza y disciplina cuidadosa. Dirigir a la iglesia en su conjunto de manera fiel a la palabra de Dios y atender el estado del alma de cada miembro de la iglesia, preocupándonos de las necesidades espirituales, ayudando a soportar las cargas y llevando a cada miembro a una mayor semejanza con Cristo. Qué interesante ver el hecho de que todas las recomendaciones o, ¿verdad?, la contestación del autor están dirigidas a la fidelidad de la palabra de Dios, a lo que como tarea principal está estableciendo que el pastor debe llevar a la iglesia en un fiel y correcto, una fiel y correcta enseñanza de lo que es la Biblia. Y hace todo el sentido del mundo, porque si nosotros entendemos la palabra de Dios, nosotros vamos a vivir correctamente unas vidas piadosas delante de la presencia de Dios y vamos a ser más semejantes a Cristo, porque a través de la palabra de Dios es como único, ¿verdad? No como único, porque a través de la creación también, pero es la manera correcta de nosotros conocer a Dios. Mira, que Dios me ayude a seguir esos 4 puntos que están ahí. Muy, muy acertados los 4 puntos, que Dios me ayude a ser un pastor así, porque, pues como saben, yo no soy perfecto, casi perfecto, pero lejos de ser perfecto, pero realmente es mi deseo hacer un buen trabajo para la gloria del Señor. Mi interés no está ni en el dinero, ni en tonterías como esa, y de verdad que cuando leí la clase, leí esa contestación, dije, bueno, yo quisiera ser así, que Dios me ayude a hacerlo cada día, tú sabes. Bueno. Amén, que así sea. Ok, en los versículos 2 y 3, Pedro alterna entre decir a los ancianos cómo se debe y cómo no se debe pastorear un rebaño. Vamos a completar una tablita con el fin de esquematizar lo que Pedro está diciendo y luego comentar. Así que no pastorees, usted, ¿verdad? El que quiera aportar en la tablita, usted va a decir, no pastoree así, y entonces diga que cómo no debe pastorear, sino que pastorea de esta manera, ¿ok? Por dar un ejemplo de lo que estoy diciendo es, no te pongas una camisa blanca, ponte el azul. Eso es lo que usted va a hacer. No todos a la vez, ¿verdad? Porque si no... Como dice de los versos 2 y 3. No pastorees de esta manera, pastorea de esta. Cintia. Estás en mute, Cintia. Estás en mute. Ay, perdón. La tengo la más fácil de todas. Dale. Pastoree sin fuerza, sino que pastoree con mucha fuerza. Muy bien. No pastorees por fuerza, sino cuidando de ella. Muy bien. Elizabeth. Dice el versículo 2, no pastorees por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay un comentario. Maribel. Maribel, ¿no te escuchaste? Oh, dice no por ganancias, sino voluntariamente. Muy bien. Muy bien. Rixi, Rixi escribió en el chat, no como teniendo señorío sobre los que están de vuestro cuidado, pero como siendo ejemplos para la grey. Amén. Eso mismo iba a decir. Y esta es la última que el autor. Cintia otra vez, dale, Cintia. Voy a bajar la mano porque ya Rixi la dijo. Ok. María sí tiene la mano levantada. Sí, pues ya era hora a ver si nuestro pastor no pastorea para ser
visto para ser escuchado, sino para ser imitado. Okay. Porque yo quiero imitarlo. Ok. Otra vez. Otra vez, Giselle. Otra vez yo. Georgie, por favor. Georgie me apagó. Deja la luz así, Georgie. Georgie se me va a ir. Georgie. Ay, Dios mío. No puedo ver. No puedes ver lo que escribiste. No la escribí, lo tengo aquí, pero tengo la idea aquí. Georgie, espera, Georgie, please. Vamos a esperar a Cintia. No, o sea, ¿cómo se dice esto? La negación de no cuidado. Pero Cuidado, con cuidado. Cuidando, no dejando de cuidar. Exacto. Ok. La negación. Cuidado. Georgie, préndalo, por favor. Ok, pues entonces la tabla que el autor da, dice, por ejemplo, no por fuerzas, o sea, no pastores por fuerza, sino cuidando de ella. No por ganancia deshonesta, sino que voluntariamente. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como Dios quiere, con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey. Amén. La pregunta... Sí, ahí podemos ver, ¿verdad? Y yo creo que es bueno que entendamos estos puntos porque el mundo está lleno de pastores que en la tablita que dice no pastorear así, ellos están pastoreando así. Y esto es una advertencia para que nosotros analicemos, ¿verdad? Realmente si los pastores que nosotros conocemos están pastoreando por fuerza, están ganando dinero deshonestamente, se creen dueños de la Grey y de los que están a su cuidado se creen dueños, pues esa no es una manera de pastorear porque lo dice la Biblia. Está claro ahí de que el pastor no puede hacer eso, es un requisito en el cual si alguien se hace llamar pastor, no puede hacer esas cosas, pero sin embargo hay mucha gente que lo hace y que se hacen llamar pastores, pero para eso tenemos la Biblia para que nos guíe, ¿ok? Naomi y después Elizabeth. No, quería dar un comentario porque la semana pasada vi un video de ese tema que estamos tocando sobre pastorear la Grey de manera voluntaria por la fuerza. Vi un video que el pastor Juan Manuel Vaz compartió donde este pastor se trepa al púlpito y de una manera sumamente fuerte, las palabras fueron sumamente fuertes con una autoridad increíble. Él mandaba a la congregación a no vacunarse contra el COVID, pero cuando yo vi el video yo dije, diache, pero fue una manera tan fuerte de decirlo, porque o sea, un pastor puede dar un consejo, puede dar su opinión sobre algo, pero él lo dijo con una autoridad de que nadie podía entrar a la iglesia si hacía eso, que yo me quedé, porque él lo compartió, el pastor Juan Manuel Vaz lo compartió por eso mismo, porque él estaba tocando sobre cuál es la forma correcta de uno pastorear la iglesia, y presentó un ejemplo que no era el correcto, y presentó este pastor de una manera, lo que le faltaba era que bajara de ahí y le caía a puño a cada uno de los hermanos. Quería traerlo porque es exactamente lo que estamos tocando ahora mismo. Ay, sí. Elizabeth, qué triste, ¿no? Saludos. Con relación a lo que debe ser un pastor, el ejemplo claro lo tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que él hizo es que lo que un pastor debe de hacer es hablarle a las ovejas con amor. Como todos sabemos, las ovejas son uno de los animales más torpes que existen y por ende necesitan un pastor. Como por medio decía la respuesta, pues debe de cuidarnos de la falsa doctrina, y eso es lo que el Señor se refiere en el libro de Juan como de los lobos que vienen disfrazados de ovejas, y muchos de ellos le escuchan porque eso es lo que quieren escuchar. Ahora, cuando Jesucristo dice yo soy el buen pastor y todo aquel que escucha y mis ovejas me siguen cuando oyen su voz, eso es lo que un pastor debe hacer, predicar la palabra correctamente según está centrada en la Biblia. Y lo que no debe hacer
es pues hacer un sermón basado en el ánimo del hombre, solamente por recibir pues la ganancia o que diezmen más o ofrenden más. Ese no es el trabajo del pastor, es el trabajo del Espíritu Santo que pone en cada uno de los corazones lo que cada persona tiene que dar o diezmar. Hoy en día se está viendo mucho que son los lobos, las ovejas, los lobos que están disfrazados de oveja, que se entran y vienen suave y luego te dan el mensaje pompeándolo, como se dice, inyectándole una dosis de energía y de poder para que las personas se pongan fuertes, se crean que ellos son capaces de buscar la salvación, que ellos son glorificando al hombre y olvidándose de la gloria de Jesucristo, y todo aquello que sea nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra era darle la gloria al Padre. Y creo que es el ejemplo más claro. Un pastor busca a las ovejas, cuida de sus ovejas, y la gloria es para Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es todo. Amén. Rixi y después Arlene también. Solo quería decir que, que por eso es bien importante que los pastores los enseñen sobre la palabra de Dios para guiarlos a la gloria de Dios y tener más sabiduría, porque yo he visto que hay muchos pastores que tratan de hablar del mundo y eso lo guían más al mundo. Por eso sí, yo entiendo lo que él dice, que es importante para nosotros tener más sabiduría y que el pastor los camine a la buena dirección de Dios. Muy bien. Arlene. Sí, solo quería comentar algo importante que creo que es más importante. Sí, podemos decir que el pastor esto, que el pastor otro, que el pastor este, pero como Dios dijo, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, por la ignorancia del hombre que no quiere. Tú sabes, el pastor puede decir muchas cosas ahí arriba, pero todo se basa en que tú, ¿qué es lo que tú vas? ¿Tú vas a creer lo que dice el pastor o tú vas a ir a la Biblia a confirmar lo que el pastor está diciendo? Porque la palabra de Dios dice que a través de la Biblia es que nosotros confirmamos y actuamos y la palabra de Dios no transforma. Si nosotros vamos a la Biblia dice, oh, no mienta, y vemos que el pastor está mintiendo, ya estamos viendo que el pastor se está contradiciendo a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dijo Jesucristo. Entonces, sí, el pastor puede ser una culpa, pero la culpa tiene más en nosotros si no nos adiestramos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que te va a revelar quién es y quién no es. Y yo creo, Arlene, recuerden, el libro va por parte, está hablando de realmente el liderazgo en la iglesia. Si usted quiere ser líder en la iglesia, yo creo que estas clases le van a hacer mucho bien. Está empezando con el pastor. Ya llevamos varias clases. Nos habló de Dios como pastor, cómo cuida a su pueblo y el carácter de Dios. Hoy está hablando del pastor que Dios puso en la tierra y cuáles son cómo debería de pastorear un pastor. Pero las clases que tenemos más adelante nos van a hablar de diáconos, nos van a hablar de como miembro de la iglesia, cuál es tu responsabilidad como líder, porque, el pastor debe de tener unas cualidades, pero las demás personas de la iglesia y los demás líderes también deben de tener algunas cualidades, y eso lo vamos a ver más adelante, así que no se pierda las próximas clases. Liderato en la iglesia, ya usted ve, si empezamos por el pastor, usted ve cómo debe de ser el pastor, pero vamos a ver los requisitos para los líderes en la iglesia. Gloria, sigue. Sí, quería decir que ahora voy a hacer 3 preguntas que no necesariamente están, ¿verdad? Van a tener como referencia a los versos, sino que son 3 preguntas que usted va a contestar de acuerdo a lo que usted opina, ¿ok? So, la primera pregunta, ¿verdad? Y voy a repetir las 3 cosas que el autor puso de cómo no se pastorea, porque la pregunta dice, ¿qué te impacta en cuanto a lo que Pedro dice que no se haga y por qué crees que él prohíbe estas cosas? Y las 3 cosas fueron que no pastoree por fuerza, que no pastoree por ganancias deshonestas y que no pastoree
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué te impacta en cuanto a esto que Pedro está diciendo que el pastor no debe hacer? ¿Y por qué crees que lo prohíbe? Esta es, ¿verdad?, su opinión. Cintia, perdón. Lo tenía en mute yo. ¿Estás en mute, Cintia? Volví y la levanté para ver si fue que no la hubiera visto. No, es que te estaba mandando a hablar con el micrófono apagado yo. No por fuerza, o sea, que no lo haga porque tienes que hacerlo. O sea, bueno, en cierto punto sí. Que no lo haga como porque es una obligación, ¿verdad? No por ganancias, que no, por ejemplo, que una vez que predique no lo haga por dinero, como hay muchos pastores, por ejemplo, que lo hacen por el dinero. Y no por señoría, una vez siendo pastor, que no lo haga porque ya como es pastor, tiene que hacerlo porque es pastor. Hay personas que están preparadas y no son pastor, que el pastor le puede dar parte de la iglesia para predicar también, que son personas que ya están preparadas. Y la otra pregunta, Gloria, que iba a pegar. ¿Por qué crees que él prohíbe esas cosas? Se quedó frisa. Se frizó. Naomi, en lo que se le frisa a Cintia. Bueno, yo creo que Pedro aborda esos 3 puntos sobre el obispo, porque él estuvo en el ministerio del príncipe de los pastores, que fue Jesucristo, y él vio el comportamiento de Jesucristo a lo largo de esos 3 años, donde ninguna de esas 3 características Jesucristo las tuvo. Por el contrario, ¿verdad? Él mostró el evangelio a su capacidad, y Pedro, ¿verdad?, tratando de que la iglesia, ¿verdad?, tenga la misma función de lo que hizo el ministerio de Jesucristo, que para eso que estamos llamados en la iglesia aquí en la tierra, pues les está recalcando, porque al igual que en los tiempos de antes, habían personas que querían acercarse a la iglesia, ¿verdad?, para tener todos estos tipos de poder y beneficios a través de manejar una congregación. Rixi. A mí cuando dice qué impacto tiene, cuando Pedro dice esas cosas, me ayuda a mí a aprender, como decir, voy a una nueva iglesia, yo puedo ver que si ese pastor tiene todo lo que Pedro me está enseñando, que un pastor tiene que ser un ejemplo, para yo saber si es en verdad las cosas, si esa iglesia es bíblica, como enseña la Biblia. Es que es difícil, lo puedo decir en inglés. Sí, dale. Okay, so it shows me that examples of the way that the pastor has to teach, so that I can see if that pastor is once again leading me into righteousness or leading me into like not a biblical church, if that's what you know what I mean. Sí, muy bien. Yo te entendí perfectamente. Que esto le enseña y le impacta en el hecho de que como pastor y como líder, ella va a ver si la persona le está pastoreando y le está enseñando de una manera correcta o justa, o si le está, ¿verdad?, enseñando de una manera que no debe ser, prácticamente. Y para eso que estamos aprendiendo esto. Exacto, muy bien. Francesca y después Arlene, perdón. Mercedes estaba ahí primero. Yo pienso, pero Está en mute, pastor, usted está hablando, pero está en mute. Está en mute, Miguel. Espérate, Francesca, que Mercedes quiere hablar. Lo que pasa es que yo me dejo llevar por las manitas. Adelante, Mercedes. Ok. En el sí y el no, sabemos que las cosas que los pastores no deben de hacer, las cosas que deben hacer para que como dijimos ahorita, para que su grey crezca. Porque lo que me impacta a mí es que si ellos hacen
todo lo que la palabra de Dios le indica. Y según el verso, dice que ellos serán partícipes de la gloria que les será revelada cuando venga el Señor Jesucristo a buscar a su pueblo. Ellos van a ser salvos, porque si no hacen la voluntad de Dios, pues no van a ser salvos, aunque sean pastores, no van a ser salvos si hacen su propia voluntad, porque sabemos que hay hombres que Dios llamó y hay hombres que son pastores por su propia decisión. Aquello que Dios llama, Dios lo confirma, y a lo que van de su propia cuenta, eso siempre fracasa, pues hacen lo que quieren. No van a ser partícipes de la gloria revelada que Dios tiene para el hombre que le es fiel. Amén. Muy bien. Mira, Glory, eso que dijo Mercedes ahora contesta la tercera pregunta de esa página. Pero vamos con Francesca y después Arlene. Ok. Yo pienso que uno no debe de predicar la palabra con obligación, que por eso lo está diciendo, porque uno tiene que hacer la cosa para el Señor con amor. Porque si ya es con una obligación, ya es como, ¿sabes? Como que, yo voy al trabajo, yo hago esto porque debo hacerlo, pero no porque quiero. Y aunque nosotros venimos al Señor porque el Señor nos busca, pero ya cuando uno va para el Señor, uno tiene que hacerlo con agrado, con amor, porque para Dios es el que nos da todo. Y yo pienso que lo dijo para mí, porque como estaba diciendo, no sé, no me acuerdo cómo se llama anteriormente que habló, que todo en todo tiempo siempre ha visto personas que cogen esto como un negocio y todavía lo están moviendo. Hay muchos pastores, y incluso el pastor me puso un video una vez de una persona que hizo su relato de cómo él engañaba a las personas, de que cuando es eso, es una obligación lo que tú estás haciendo, tú estás haciendo un negocio solamente, tú estás yendo a predicar a la persona por un propósito. Si es una obligación, tú solamente lo estás haciendo con un fin de enriquecerte o de engañar a las personas, no es por amor al Señor ni porque Dios te haya transformado en tu corazón, porque cuando Dios transforma tu corazón ya no se vuelve una obligación, ya se vuelve a hacer algo con el corazón por amor al Señor, de que Él te cambió. Entonces tú empiezas a hacer las cosas. Amén. Arlene. Bueno, yo pienso que, tú sabes, que es los dos para mí. Es una obligación y amor al mismo tiempo. Que el amor trae esa obligación de hacer las cosas, como diciendo, una obligación de Dios es no mentir, porque Él es perfecto. Es una obligación de Dios odiar la maldad, porque el amor él es amor, entonces él tiene que odiar todo lo que no es bueno, todo lo que no es, tú sabes, es una obligación que él tiene por es el perfecto y por el amor que él tiene. So, es una obligación de nosotros, como dice la palabra, que al que no quiere venir para la iglesia, nos dice que lo obligue a entrar, tú sabes, que tenemos que obligarlo, aunque ellos no quieran, tenemos que ir a predicarle la palabra de Dios. No sé explicarlo bien, pero es que ese amor que Dios nos pone nos obliga a nosotros a hacer las cosas, porque nosotros no queremos. Sabemos que nosotros estamos en un cuerpo que quiere hacerlo mal, pero ese amor que viene, que el Espíritu Santo nos pone a nosotros, nos obliga a hacerlo bien, porque ese amor, aunque este cuerpo no quiere, va a decir, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero mentir para ganar mejor, mentir cuando estoy en algo en una situación que me va a hacer quizá el daño a mí, yo creo físicamente, dicen, tú sabes, yo quiero mentir, pero la palabra, el amor que yo tengo a Dios me obliga a mí decir la verdad. So, es como los dos para mí. Yo no sé si me entienden bien, pero lo que dice Pedro, todo eso lo que dice Pedro se basa en el que si tú vives una vida así, es por dinero, por todo lo que dice Pedro, como dijo, tú no estás amando a Dios, tú lo que estás amando al mundo. Entonces, si tú estás amando al mundo, ya tú estás yendo contra la palabra de Dios, porque dice
que cuando nosotros venimos a Jesucristo ya no somos del mundo y no amamos las cosas del mundo, sino que somos enemigos del mundo y estamos muertos para el mundo. Por eso sabemos que siempre va a haber conflicto con la gente que no son cristianas, verdadera, y con la gente que son cristianas. ¿Por qué? Ellos van a odiar las cosas de Dios porque ellos son del mundo. Entonces, lo del mundo, para ellos creen que nosotros que vivimos una vida a lo loco. Pero nosotros sabemos que los que están locos son ellos, porque ellos creen cosas como, por ejemplo, que un hombre puede tener 5 mujeres, ellos lo ven eso bien. Pero para nosotros que somos cristianos, que el Señor nos ha abierto los ojos, nos vemos que es una locura. Nosotros vemos, es una locura, como ellos creen que la evolución, que el mundo vino de la nada, eso es una locura. Cuando tú lo oyes, que algo que tiene vida viene de algo que no tiene vida, o algo que tiene conciencia, de algo que no tiene conciencia, eso tú lo piensas y es una locura. Eso es algo que no tiene sentido. Entonces, si tú estás mandando el dinero, si tú estás haciéndolo por ganancia, si tú lo estás haciendo por las cosas del mundo, por lo que el mundo te trae. Tú estás yendo, como está diciendo esta generación ahora, que I have to succeed in everything, no matter what. No importa a quién yo tumba, a quién yo llevo para el suelo, tú sabes, que me tengo que ver bien, que tengo que hacer eso, tú sabes. Un pastor que vive así, que tengo que hacer dinero para tener una buena casa, para tener un buen carro, me tengo que ver bien, tú sabes, tengo que estar bien vestido, tengo que ver bien para que no me vean o lo que sea. Voy a poner la cámara para que me vean en el televisor, me voy a subir, tú sabes, eso ya tú estás haciendo como para un show, para que la gente te vea, para el mundo. Tú estás haciendo porque tú estás atrás de las cosas del mundo, no atrás de las cosas de Dios. Y Dios dice hay una separación. Sí, yo creo que cuando la tabla, cuando dice no pastores así, dice no por fuerza, a lo que más se refiere a que no utilice su posición para ejercer algún tipo de poder sobre los más débiles. Y el pastor no debe ser así, que no utilice la autoridad que él tiene para adueñarse o gobernar con algún tipo de poder o de influencia. Y ellos lo hacen para su propia conveniencia. Sí, ellos lo hacen por eso yo creo que cuando dice no por fuerza se refiere más a eso, a que, oye, si tú tienes si eres líder y estás en una posición de autoridad, no ejerzas ese poder para lastimar a los que están abajo. O sea, no por fuerza, no utilices tu fuerza para eso. Elizabeth también tiene la mano levantada hace ratito. O Wilmer, no sé quién de los dos es. Soy yo. Dale, Elizabeth. La pregunta dice, ¿qué te impacta en cuanto a lo que Pedro dice? Sí. Yo pienso que no nos debe de impactar. Es algo que quien conoce de la palabra se lo va a encontrar bien lo que él dice, que es lo normal, lo que debe de ser lo que él dice. Porque el cristiano, bueno, un pastor cristiano es pastor porque él quiere cuidarnos como nos cuidó Cristo. Quiere no lo hace por ganancia porque Cristo no ganó nada. Cuando nos cuidó, cuando nos amó sacrificialmente. Y no tuvo señorío por nosotros, incluso él fue servido por nosotros. Entonces, en ese último comentario que usted estaba diciendo, yo pienso que cuando dice no por fuerza, pienso que lo dice más como no por obligación. Cuando sí dice no como teniendo señorío, sí es como no te creas los papás de ellos, no te creas que tú eres Dios ante ellos. Yo sí pienso que están los dos entonces. Ajá. Sí. Bueno, eso era lo que quería decir. Muy bien. Muy buenos comentarios. Yo sabía que la gente quería hablar porque, vuelvo y digo, es un tema muy interesante y es bueno que nosotros como iglesia discutamos, ¿verdad? El asunto de cómo deben ser los líderes comenzando desde el pastor. Así que vuelvo y les exhorto que no se pierdan las demás clases porque van a estar igualitas de interesantes.
Ok, Todavía nos quedan un par de preguntas de ahí mismo, dale. sí, la segunda pregunta era, ¿hay algo que te llame la atención de lo que... Se te fuiste en mute. Que si hay algo que te llame la atención de lo que Pedro dice que sí se haga. ¿Y qué es lo que dice que se haga? Estás en mute de nuevo. Ahora, dice que se haga, que cuide de ella, ¿verdad? De la grey, de la iglesia, de los hermanos, que lo hagas voluntariamente, que lo hagas como Dios quiere, que lo hagas con ánimo pronto y que lo hagas siendo ejemplo a la grey. ¿Qué te impacta de eso? A ver, ¿quién puede decir algo? María. Realmente me impacta el poder del llamado para ser pastor, porque no cualquiera puede enfrentarse a una congregación, a una grey, más que nada hablando en este país, en esta nación americana, donde tenemos una gran cantidad de culturas, ¿verdad? De muchos países. Y Dios mío, me impacta muchísimo la sabiduría que Dios derrama sobre el pastor para poder entendernos a cada uno, bendito, bregar con cada uno de nosotros de tal forma que se parezca tanto al Señor, que lo único que hace es servir. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y yo creo que a mí sí me impacta el poder del llamado al corazón de un pastor. Francesca. Sí, a mí me impacta cuando dice que la hagan con el ejemplo, porque sabemos que hoy en día muchas personas solamente les gusta decir, tú tienes que hacer, pero no dan el ejemplo. E igual como yo decía, mira, es como yo decía cuando estaba trabajando, mira, yo detesto cuando las personas dicen, tú puedes hacer eso en medio de media hora. Yo digo, pero tú enséñame. Yo le dije una vez a una supervisora, enséñame, hazlo tú en medio de media hora para yo coger el ejemplo de cómo se hace. Y ella se quedó callada. Me impacta eso porque muchas personas solamente les gustan decir, oh, mira, tú no puedes hacer eso, tú debes hacer así, tú tienes que hacer de esta manera, pero ellos mismos no se dan el ejemplo. Y es, ¿sabes? A veces una tarea un poco complicada porque nosotros a veces queremos idolatrar al pastor y sé como que él sea perfecto y sabemos que todos tenemos fallas. Entonces tú dices, ok, es como un contraste porque el pastor tiene que dar el ejemplo, pero también el pastor va a tener sus fallas. Entonces las ovejas van a estar como mirando hacia el pastor y el pastor como dando el ejemplo, pero también va a tener sus fallas. Entonces, como tú sabes, eso es lo que a mí me impacta en realidad, con lo que estamos leyendo. Maribel escribió en el chat que le impacta todo. La última pregunta, Glory. Ok, la última pregunta dice, ¿qué tipo de fruto crees que se produciría de un ministerio en el cual los ancianos obedecen fielmente estas instrucciones? ¿Qué tipo de frutos ustedes verían? ¿Qué tipo de frutos? Bueno, yo creo que se verían unos frutos, una iglesia bíblicamente, obviamente, que tuviéramos una enseñanza correcta y que seguiríamos firmemente lo que el Señor nos deja. Si nos dejamos guiar de lo que estamos leyendo, lo que hemos dicho, si lo hacemos correctamente, yo creo que nosotros vamos a crecer en una sana doctrina como el Señor lo manda en su palabra. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué fruto crees que produciría un ministerio en el cual los ancianos obedecen fielmente estas instrucciones? Sí, Mercedes. Crecimiento espiritual y también, como dijo Francesca, una doctrina sana y se añadirían más a la iglesia, como en los tiempos primitivos. Muy bien, Mercedes. Yo iba a decir exactamente eso. Yo creo que un ministerio, una iglesia que haga exactamente lo que estamos viendo en estos versos
es una iglesia ejemplar, ¿sabes? Sería, sería realmente la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios está, sí, la iglesia que Dios está moldeando. Y yo creo que el mundo, a pesar de que, como dijo Harley ahorita, el mundo no quiere saber de la iglesia, por lo menos miraría con admiración que lo que estamos haciendo es lo correcto. Porque aunque hay gente que no haría lo que estamos haciendo, algunos aún así admiran que lo estamos haciendo bien. Y yo creo que ser una iglesia ejemplar, dejándonos llevar por lo que dicen los versos bíblicos que tienen que ver con el liderazgo, nos dejaría poner una marca de que, oye, esta es una iglesia bíblica, es una iglesia que hace las cosas conforme a la palabra de Dios, es una iglesia ejemplar, y yo creo que la gente del mundo lo vería, ¿sabes? No tendrían alguna excusa para hablar mal de nosotros, ¿sabes? No hay por dónde cogernos, por decirlo de alguna manera. María y después Harley otra vez. Bueno, usted ya lo dijo, porque ese sería el fruto. Y desde luego, ese sería el fruto digno para la gloria de Dios. Harley. Sí, yo voy a decir todo lo que dijeron también, que el amor se viera, y a aquella persona que aún no conocen, tú sabes, la palabra, porque no podemos pensar que todo el mundo conoce la palabra. Pero si el amor crecería y se mostrara, y como dice la palabra, que a través de ese amor que, tú sabes, primero, claro, primeramente la iglesia debe estar, no solo los diáconos, sino también, tú sabes, todos los miembros de la iglesia, si tuviéramos ese amor, tú sabes, ese amor de Dios estuviera en nosotros, y seguimos lo que dice la palabra de Dios, si seguimos la enseñanza, ese amor de Dios se va a reflejar en nosotros, y como dice la palabra de Dios, a través de ese amor el mundo verá que somos hijos de Dios, y a través de eso Dios se glorificará, a través de que el mundo está viendo ese amor que tenemos uno por los otros. Y ya, no queda yo. Perdón que hable mucho. No te preocupes. Escribe Maribel en el chat: un fruto sano, fuerte, bíblico, digno de seguir e imitar. Y Elizabeth escribe: buenos ancianos haciéndolo voluntariamente, cuidando y siendo ejemplos de la congregación. Amén. Y estamos solamente en la pregunta número ¿qué? 5. Ahora vamos para la 5, estábamos en la 4. Todo eso que discutimos era la pregunta número 4. En la pregunta 5 dice, ¿qué dice Pedro que pasará a los ancianos fieles cuando Jesús regrese? Y eso lo dice en el verso 4. ¿Y por qué debería alentar esto a los ancianos? ¿Por qué debería humillarlos? O sea, ¿por qué debería, lo que dice en el verso 4, debería animarlos y por qué debería humillarlos? ¿Qué le pasará? Vamos a establecer primero qué le pasará a los ancianos fieles cuando Jesús regrese, y qué debería alentar esto, cómo debería esto alentar a los ancianos, y por qué debería humillarlos. La primera parte. Ajá. Recibirán la corona incorruptible de gloria. Muy bien. Amén. Ya establecimos eso. Pedro dice que cuando Jesús regrese, los ancianos fieles recibirán la corona corruptible de gloria. Ahora, ¿por qué debería alentar esto a los ancianos y por qué debería humillarlos? Mira, Cintia tenía la mano levantada y cuando contestó Maribel, la bajó. ¿Por qué debería alentarlos? ¿Y por qué debería humillarlos? Sí. Creo que debería alentarlos porque lo que va a recibir es la corona incorruptible de gloria. Eso alienta a cualquiera a trabajar en la obra del Señor, sin importarle cuánta humillación pasen. Y el que se humilla será exaltado. Eso es. ¿Y por qué debería humillarlos? Porque el que se humilla será exaltado. Humillado pues bajo la poderosa mano del Señor. Porque a su tiempo Él nos va a exaltar.
Es delante de Él que debemos humillarnos. Ok. Y, entonces, y Harlin también me levantó la mano, Gloria. Ok, Harlin. Bueno, debería humillarlo porque eso fue el ejemplo que Jesucristo nos dio de que Él se humilló lo más bajo y nos dice también a nosotros que debemos humillarnos. Y yo creo que por eso debemos humillarnos. Ok, todavía no estamos muy cerca de la contestación todavía. ¿Qué más podemos decir? De la humillación, ¿verdad? Porque de la otra está bien, pero de la ¿por qué esto que dice a los ancianos, ¿verdad? ¿Por qué el que recibirán una corona incorruptible de gloria, por qué debería humillarlos? Cintia y después Elizabeth. Gloria, por si acaso eso no tiene que ver con el verso 6, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que en él os exalte cuando fueran tiempos. No. No. Ay, Dios mío, llegó George. Elizabeth. El versículo 5 dice que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. ¿Estoy cerca? Tampoco. Mire, voy a leer la pregunta un poquito otra vez. Le dice, ¿qué dice Pedro que pasará a los ancianos fieles cuando Jesús regrese? Maribel contestó, bueno, que los ancianos fieles van a recibir la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta dice, ¿por qué eso, verdad, de que van a recibir la corona incorruptible, debería alentar a los ancianos? Bueno, pues porque a través de todas las aflicciones que soportan por la causa de Cristo, ahora esperan disfrutar de una recompensa eterna. Entonces, la próxima pregunta dice, ¿y por qué debería humillarlos? ¿Por qué eso de que van a recibir una corona incorruptible de gloria debería humillarlos? ¿Por qué? Gloria, la respuesta no es difícil, es que ellos quizás no están entendiendo la pregunta. Porque son las coronas que van a echar delante del Señor cuando... A lo mejor debería humillarlo porque no lo merecemos. Tal vez yo puedo decir. Francesca la contestó. Estaba dando mente, o sea, digo, bueno, la única cosa es esa pregunta sería mejor si dijera por qué dar gracias, tú sabes, por qué estar agradecido. No, porque Gorimar dijo exactamente por qué debería humillarnos, y es porque nosotros no nos merecemos eso y nos lo están dando, pues yo me sentiría penada dando lo que no merezco. I'm sorry, my Spanish would not understand that. Pero yo le llegué a ella. Sí, yo sabía que la sabían, el asunto es que entiendan realmente lo que estaba preguntando el libro. Eso es como Google, cuando tú pones una palabra en inglés para entonces en español y te da una interpretación rara de los antiguos. El que los ancianos fieles recibirán una corona incorruptible de gloria, debería humillarnos porque la recompensa de Dios por sus labores es un don de gracia que no merecen. Además, Pedro se refiere a Cristo como el príncipe de los pastores, lo cual recuerda a los ancianos que no son más que subpastores que tendrían que dar cuentas a su Señor. Muy bien, porque no lo merecemos. Eso es así. La pregunta número 6 dice, ¿qué le dice Pedro al resto de la iglesia en cuanto a lo que deben de hacer en respuesta al ministerio de los ancianos? Y eso lo pueden ver en el verso 5. Y dice que ¿por qué requiere esto? Humildad de nuestra parte. ¿Qué es lo que le dice Pedro al resto de la iglesia en cuanto a lo que deben hacer en respuesta al ministerio de los ancianos? A Cintia. Está en mute. En serio, yo levanto la mano, pero no que estoy bien. Que estén sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Muy bien. Pedro le está diciendo al resto de la iglesia que se sometan a los ancianos, en el verso 5,
Y esto requiere humildad porque la sumisión significa estar dispuestos a seguir y a obedecer el liderazgo y la enseñanza de otra persona. A ninguno de nosotros nos gusta someternos a los demás por naturaleza, ¿ok? Así que todos debemos de cultivar la humildad para obedecer a Dios siguiendo los líderes de nuestra iglesia. Y eso es muy cierto. Mira, ahí hay tela para cortar en esa, pero prácticamente esa contestación de esa pregunta número 6 toca un poquito lo que discutimos en la primera clase, ¿te acuerdas? Que estamos bajo autoridad y no nos gusta estar bajo autoridad nosotros. Miraba yo en estos días y yo creo que, Glory, vamos a dejar la clase hasta aquí porque se presta para dejarla hasta aquí porque lo próximo que viene es un verso bien largo y más preguntas. Y yo creo que es mejor si lo comenzamos la semana que viene. Pero mire lo que estaba escuchando. Estaba escuchando o viendo por Facebook una asamblea de unas iglesias donde ellos están escogiendo sus líderes. Y es una de las iglesias, uno de los concilios más grandes en Estados Unidos. Ellos están cogiendo sus líderes y hay votaciones. Dentro de las votaciones, usted sabe que es como la política. Hay gente que tiene sus favoritos y hay gente que no le gusta o le agrada más este candidato. Pues resulta que salió un candidato electo y este pastor envía una felicitación al nuevo presidente y que conste que no estoy hablando de la alianza, aunque pareciera, pero el asunto es que este pastor envía una felicitación al nuevo presidente y en su página mucha gente le comenta como, ¿saben? No estaban de acuerdo con que saliera y el pastor lo único que dijo fue, recuerde hermano que en Romanos dice que hay que obedecer las autoridades. Eso fue lo que Dios estableció. Dios puso esta autoridad de ahora en adelante. Aunque usted no esté de acuerdo, hay que obedecer las autoridades que Dios puso. Y eso incluye la iglesia. Por eso esa primera clase de que estamos bajo autoridades para que entendamos de que hay diferentes autoridades y que nosotros como cristianos tenemos que obedecer las autoridades que Dios ha puesto. Y algunas de las autoridades que Dios ha puesto quizás no son de nuestro agrado o no nos gusten las decisiones, pero cuando la Biblia dice que si usted desobedece esa autoridad, está desobedeciendo a Dios, yo creo que es una oración bastante fuerte para que entendamos la seriedad de ese mandato. ¿Ok? Por eso que dije que es una obligación y el amor que van juntos. Ahí hay una telita ahí finita de cortar, ¿sabes? Está bien cerquita. Pues vamos a dejar la clase aquí porque son las 25 y realmente lo que resta es leer Hechos capítulo 20 del, ¿cuál es el verso? Del 17 al 38. Es un verso bien largo y entonces comienzan más rondas de preguntas. Así que nos vamos a quedar con este mismo tema para la semana que viene. Como quiera, yo voy a preparar las preguntas de la otra clase por si podemos terminar esta, comenzamos la otra. Si no, pues terminamos con esta y la otra semana pues empezamos la que sigue. Pero recuerde que estamos hablando de las autoridades dentro de la iglesia, el liderazgo, esperando que esto sea de bendición y que nosotros veamos el orden bíblico de Dios que fue quien estableció y ordenó la iglesia, ¿ok? Esto no es, nosotros no lo hacemos porque queremos, ¿no? Esto es porque la palabra de Dios dice que debe de ser así, que Dios nos guíe a hacerlo correctamente, porque si lo hacemos correctamente, los resultados van a ser los que Dios quiere, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta clase, por todos mis hermanos que han participado, todos sus aportes, Señor, y todas sus contribuciones, Señor amado. Te pedimos, Dios, que tú dirijas nuestra congregación, que tú nos ayudes a hacerlo bíblicamente, a ser guiados por tu Espíritu Santo, a que tu palabra sea la centralidad de nuestra congregación. Mira, cada hermano, cada persona que ha asistido a nuestra iglesia, que ellos puedan entender
que queremos hacer las cosas para la gloria, para la honra de tu bendito nombre. Mira, esta clase, atesórala en nuestro corazón, Señor, que podamos ver el orden bíblico a la hora de ejercer el pastorado, a la hora de ver el pastorado desde la perspectiva del miembro, ver el pastorado desde la perspectiva de una visita, Señor, y que cualquier persona que nos visite pueda entender realmente que nuestra iglesia funciona conforme a tu palabra, Dios. Cada hermano, Señor, está en tus manos, clamamos por ellos, Señor, para que tú les guardes en el resto de la semana, Señor, y que el domingo podamos llegar a la iglesia a adorarte, a glorificarte y a darte honra, porque tú mereces toda la gloria, Señor. Gracias por todas las cosas y en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga